Presidenta inicia la siguiente conversación. Yolanda Torres, desde Quito. Efectivamente, Carlos, muchas gracias. El doctor Ramiro García es máster en Derecho y Ciencias Penales, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Central del Ecuador, profesor invitado a nivel de máster y doctorado en universidades de Salamanca, Santiago de Compostela y Sevilla, además de varias universidades en Argentina, Perú, Colombia y Ecuador, miembro del Grupo Latinoamericano de Estudios de Derecho Penal Internacional, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, no sé si todavía sigue ostentando este cargo. En fin, bienvenido, doctor, siempre es un gusto conversar con usted. Lo que nos ocupa hoy es el hecho de que la Defensoría del Pueblo presentó una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de lesa humanidad durante las protestas de octubre de 2019 y pide la prohibición de salida del país del presidente de la República y ministros y otras personas involucradas. Su criterio, su opinión, por favor. Buenos días, un saludo para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación, un honor. Sí, he tenido la posibilidad de leer esta denuncia y realmente, con todo respeto, no tiene pies ni cabeza. Y digo no tiene pies ni cabeza porque cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado, tortura, violación, esclavitud sexual, etcétera, estas conductas per se constituyen delito, pero no necesariamente delito de lesa humanidad. Para constituirse en crímenes de lesa humanidad, tienen que cumplir la estructura que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que dice que se entenderá por crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes, los que he enumerado, ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. En este caso, a la represión policial o militar, en la que puede haberse producido excesos sin duda, y que tendrán que investigarse, juzgarse y además tratarse individualmente. Esta estructura, pero la verdad fea de lo que son los crímenes de lesa humanidad. Sobre estos temas, vale la pena hacer un pequeño preámbulo. El Estatuto de Roma fue aprobado en 1998. Por 163 países, si no estoy equivocado. Y Ecuador es suscriptor de este estatuto desde 2002. A partir de 2002 también funciona la Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional que ha desarrollado estos conceptos de ataque generalizado sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque en varias sentencias. Caso Katanga, caso Lubanga, caso Bemba hace poco, y en la imputación de otros casos como el caso al-Bashir de Sudán. Y uno de los aspectos que ha dejado en claro es que cuando habla de población civil significa ataque a una población civil determinada, por ejemplo, por decir algo, pueblo mapuche, pueblo saraguro, es decir, no contra simplemente un grupo de manifestantes a los cuales con seguridad seguramente pues se excedió o no, habría que analizar en la represión, pero que de ninguna manera esto implica una sistematicidad del ataque. Cuando hablamos de un ataque sistemático, cuando el Estatuto de Roma habla de un ataque sistemático, estamos hablando de un ataque a un pueblo, a una porción de población civil como política de Estado. Lo que pasó, por ejemplo, en Sudán, donde pasó, por ejemplo, que en el caso de Sudán, el pueblo Tutsi o la población Tutsi, en connivencia con el gobierno, atacó a la población Hutu. Y claro, hubo asesinato, exterminio, esclavitud, etcétera. Comparar eso con esto es simplemente no tener idea de lo que es el derecho penal internacional. Así de sencillo. Está clarísimo. Ahora, con respecto a lo que dicen los comisionados, ¿no? Adjuntos a la Defensoría del Pueblo en este informe, a lo largo del informe se detallan casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, heridas. Si hubo ejecuciones extrajudiciales, si hubo violaciones, si hubo tortura, si hubo asesinato, se tiene que juzgar, sin duda. Si nadie dice que estos actos deben quedar impunes, todo lo contrario. Tienen que investigarse individualmente. Pero se comete el error de tratar de darles la estructura de crímenes de lesa humanidad para de esa manera poder procesar al presidente de la República y a las altas autoridades del gobierno que se encontraban en funciones en octubre de 2019. Claro, y se lo hace
perdón que lo diga, pero con vaselina y calzador, tratando de meter esto como sea dentro de la estructura de lesa humanidad y confundiendo todos los conceptos. Ok. A mí me gustaría y me gustaría mucho, Yolanda, y perdón que se lo diga así, si es que el señor defensor del pueblo o sus asesores quieren debatir sobre este tema, pues yo encantado de la vida. Y yo vengo trabajando temas de derecho penal internacional desde hace 12 años con el profesor Cayambos de la Universidad de Göttingen, y la verdad, sí me molesta mucho que se utilice tan mal estos conceptos porque se los banaliza, se los utiliza para cualquier cosa. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de los crímenes más execrables que se han cometido, y con esto no se juega. No podemos decir que una represión policial o militar aislada, en donde 5 días de protesta generaron 5 días de represión y luego cada cual para su casa, hayan sido crímenes de lesa humanidad. Aún en casos, inclusive en casos como Venezuela, en donde ahí sí se han cometido crímenes de lesa humanidad, o Colombia, donde ahí sí hemos tenido torturas, hemos tenido exterminio, hemos tenido masacres, y sin embargo ahí todavía la Corte Penal Internacional tiene reticencias para tratar eso como crímenes de lesa humanidad. Y aquí en el Ecuador... Se me acabó el tiempo, doctor García, pero de todas maneras quiero dejar introducida una pregunta, porque es algo que me llama también mucho la atención enormemente, y es el tema de la impunidad que ha habido por otro tipo de actos. Y no sé si el informe de la Defensoría aporta en relación a los hechos de violencia cometidos en cambio en contra de instituciones públicas como la Contraloría, de Teleamazonas, la agresión a periodistas, ese es el tema. Y el descubrimiento de autores y encubridores de todo ello. Brevemente, por favor, y ya desde ahora le doy paso a Carlos Vera desde Guayaquil para que siga. Cuando existe una protesta muy violenta, obviamente esto genera una reacción muy violenta de parte de los órganos estatales y se produce excesos de lado y lado. Esos excesos tienen que investigarse, tienen que juzgarse y tienen que decidirse. Pero de ahí a tratar de dar de un lado o de otro una estructura de lesa humanidad es simplemente no tener idea de los conceptos. Muy bien, ese es el punto vital y esencial de todo esto. Carlos, por favor. Gracias. Buenos días, doctor. No necesita abundar en este argumento para ser contundente. Pasemos a otro, por lo tanto, que me llama la atención. Usted ha sido muy claro en decir, con esto no se juega. ¿Quién juega con esto? Es decir, no es el defensor el que está haciendo este papelón solito, sino ¿quién más? Mire, se está tratando de manera populista. El populismo penal viene de todos lados. El populismo penal es cuando un candidato anda ofreciendo subir el número de la pena o incrementar el número de delitos, pero populismo penal también es utilizar conceptos penales muy estrictos, sobre los cuales ha habido más de casi 2 décadas, más de 2 décadas de desarrollo por parte de la Corte Penal Internacional, en varios casos que se han recibido un tratamiento mundial, y tergiversarlos en una coyuntura ¿Pero cree política. usted que él de repente se ha contagiado por el populismo penal así solito, o hay un grupo que lo induce a eso atrás? Yo creo que cuando la gestión de las instituciones y de las autoridades rebasa esa línea muy tenue, roja, que va hacia lo político, lleva a cometer estos errores. Y además cambio la pregunta, ¿por qué la rebasa? Evidentemente hay un sesgo político en esto. Evidentemente sí, pero la temporalidad es política. Sí, pero ¿de quién es el sesgo político? Usted dijo ayer que era muy buena gente, que le tenía aprecio en uno de sus célebres tweets a este señor, pero que en eso está perdido, que no sabe nada. Ahora, ¿quién lo mueve? Usted sabe que yo soy clarito en las cosas. A mí me parece que la actuación del defensor del pueblo en este caso es inadecuada, no es técnica y responde a un sesgo político. ¿Qué es cuál? Así de sencillo. ¿Qué es cuál el sesgo político? ¿Cuál es el sesgo político? Evidentemente, a través de esto se está tratando de afectar a una candidatura, favoreciendo a quienes han manejado ese relato, esa narrativa, el discurso de octubre de 2019, una especie de acto heroico que debió terminar con la caída del presidente de la República y con el regreso del correísmo. Bueno, así de sencillo. Eso quedó en claro. Eso sí, las cosas claras. Sí, con usted sí, y le agradezco por eso. Completo el análisis ahora sí. 6:42, lo jurídico y lo político.